Bueno, comencemos. Listo, yo estoy listo, esperando que me preguntes. Quisiera comenzar hablando un poquito de su trayectoria en el ámbito educativo. ¿En qué ámbitos de formación tiene usted experiencia como docente? Bueno, trayectoria, ¿ámbito de qué? De formación, tengo experiencia. Correcto. Bueno, básicamente en los dos periodos que he sido docente, que yo tuve un periodo de 10 años que me desvinculé totalmente a la docencia, básicamente han sido en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, básicamente ese. Y las áreas relacionadas, ¿no? Como tal. Eh, y siempre ha sido a nivel universitario. Lamentablemente, o bueno, siempre he pensado que la vida le pone a uno a hacer ciertas cosas, por algo será. Yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar en educación básica, o sea, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la media vocacional, sino que mi experiencia como docente ha sido en los institutos estos de formación para el trabajo, los técnicos tecnológicos, y a nivel universitario. Y siempre como profesor de inglés o como instructor de inglés, o de las áreas estrechamente relacionadas, como fonética y fonología, ¿cierto? Y en este caso, pues que estoy orientando una cátedra que se llama la de Cultura y Civilización Inglesa. Básicamente, no he tenido oportunidad de entrar en otras áreas de formación, solamente en esas dos. Después, ¿oyes? Ujú. ¿Usted participa en organizaciones sociales y o profesionales? ¿Cuáles serían? Bueno, en algún momento pertenecí a SOCOPI, que es la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés. Eso fue hasta cuando dejé la docencia por una década. No volví a pertenecer a ningún tipo de organización profesional. Precisamente le hice la propuesta a la profesora Carmen Araujo que iniciáramos un proceso de investigación para ver la factibilidad de creación de la Asociación de Profesores de Inglés para la regional del Cesar. Pero no, la verdad no pertenezco a organizaciones sociales ni profesionales, lamentablemente no, no en estos momentos. Solamente a la cooperativa de docentes de aquí, de COP docentes de la universidad, pero no tiene nada que ver con mi área de experticia o de enseñanza, ¿no? Ya es para otros asuntos. Correcto, correcto. Vale. ¿Qué expectativas tenía usted antes de empezar a trabajar en la docencia específicamente? En la docencia, bueno, ahora yo te digo, mi entrada a la docencia fue bastante eh, inusitada, digámoslo así, porque al igual que muchos estudiantes, porque sigo viendo ese mismo problema, yo lo tuve, no teníamos una orientación, en mi caso no tenía una orientación vocacional adecuada, y me puse a estudiar la licenciatura en lenguas modernas, eh, pero no pensando específicamente en ser docente, sino en toda la versatilidad que el perfil profesional me iba a dar. Eh, pero pues obviamente para entrar a ganar confianza, ¿cierto? Ganar experiencia y todo este cuento, pues entré a trabajar en la docencia. Entonces, claro, yo me imaginaba, uno cuando recién se gradúa, escasitamente uno tiene su práctica profesional docente y ya uno se enfrenta al mundo real, pues mis expectativas eran las de aprender, no tanto aprender, porque uno sale graduado creyendo que uno ya se las sabe todas, sino de enseñar lo que yo ya sabía, ¿cierto? Ese es el problema de nuestro ego profesional, de todos los seres humanos, ¿cierto? De enseñar lo que yo sabía y durante un tiempo y de ahí empezar a abrirme a otras posibilidades. Y resulta que cuando me estrello con la realidad, me doy cuenta de que uno no sabe nada. Uno cuando se gradúa, en realidad uno sale sabiendo muy poco. ¿Por qué? Porque la experiencia es la que nos termina de volver maestros en cualquier cosa que hagamos en la vida. Entonces mis expectativas eran esas, ¿no? De llegar a comerme el mundo, pues. Y resulta que no fue así. Entonces me estrellé, obviamente, porque fue muy diferente esa imagen que yo tenía en mi mente
a cómo me encontré con la realidad, ¿cierto? Pues entonces las expectativas eran de, primero, no durar mucho tampoco en el área de la docencia. Y mira que duré, ya llevo como, imagínate, como más de 20 años en este cuento de la docencia. Un segundo. ¿Puede describirnos cuáles son las condiciones laborales actuales de la docencia en general? En general, las condiciones laborales actuales en Colombia son muy, muy difíciles porque la relación esfuerzo invertido y remuneración para tener una calidad de vida digna con respecto al trabajo no es equiparable. Entonces, en otras condiciones o en las condiciones ideales no deberíamos tener tantos estudiantes y estoy hablando por los docentes en general. Yo afortunadamente en estos momentos tengo unos grupos pequeños, pero en otros semestres no me han tocado grupos pequeños, me han tocado grupos grandísimos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay unas horas que les asignan a nosotros docentes para la clase magistral y un determinado número de horas para preparación y evaluación. Pero es que resulta que un docente nunca llega a la clase a improvisar, uno tiene que preparar antes. Entonces, por ejemplo, si tú observas, yo tengo una clase que se llama Cultura y Civilización Inglesa. La semana pasada tuve sobre lo de la era victoriana. Y aunque tú estuviste en esa clase y te diste cuenta que fue una cuestión de hora y media, hora y cuarto, para poder preparar y buscar información de todo eso me tuve que gastar casi como que 8 horas. Pero la universidad solo nos da 2 horitas, ¿cierto? Entonces mira que ahí uno está invirtiendo mucho más tiempo, dedicando mucho más tiempo en cosas eh, que deberíamos tener fuera del trabajo para tener una vida balanceada, la estamos invirtiendo en eso. En estos momentos en que uno tiene que calificar, revisar tareas, hacer una evaluación formativa también, una evaluación integral, por ejemplo, en mis clases de inglés, sobre todas las habilidades, tengo que hacer unas retroalimentaciones muy, muy, muy minuciosas y eso también me incrementa la cantidad de tiempo. Entonces, lamentablemente, a diferencia de trabajos operativos o ejecutivos, donde tú llegas a las 6 de la tarde y te vas para tu casa y tienes tu vida social con tu familia, con tus amigos, sales, los fines de semana sales normal. Nosotros estamos abocados a invertir mucho más tiempo, entonces terminamos las clases y llegamos, discúlpame un momento. Estamos, ay, Dios mío, odio que me interrumpa. Terminamos las clases y tenemos que seguir nosotros invirtiendo el tiempo en preparando, ¿cierto? Las clases, todo el resto del día, en la noche, los fines de semana. Entonces, esas son las condiciones laborales actuales, incluso para mí, que solamente tengo grupos pequeños. Ahora imagínate cómo es con los grupos que son grandes. Ahora, ¿cuál fue la segunda parte de la pregunta? Y en los ámbitos específicos, es una pregunta bastante única. ¿Puede describirnos cuáles son las condiciones laborales actuales de la docencia en general y en los ámbitos específicos en los que usted trabaja? Bueno, ya te lo contesté, iba todo ahí respondido, porque ya te puse los ejemplos específicos en los que me estoy moviendo yo. Quiero tener una... Me parece bastante interesante lo que usted nos dice sobre los tiempos, ya que es algo parecido que nos pasa a nosotros, ya que muchas materias requieren una cantidad de tiempo de lectura considerablemente más alto de lo Bueno, que su... en eso te hago un paréntesis. Eh, los estudiantes, o sea, antes de la pandemia y antes de la implementación del decreto 1330 sobre registro calificado para los programas universitarios, los profesores ya venían con la mente cargada que por cada hora de docencia directa eran 2 horas que el estudiante debería tener de trabajo independiente. Imagínate, por cada hora que yo dé en la clase, los estudiantes deben tener 2 horas por fuera para trabajo independiente.
Pero resulta que a partir del decreto 1330 eso cambió, ahora se volvió relación 2:1. Por cada 2 horas que se haya de clase directa, el estudiante debe tener una hora de clase independiente. Pero resulta que muchos docentes como que no han caído en cuenta y siguen trabajando el modelo anterior, 1 por 2. Y por eso es que dejan tanto para leer, una cosa impresionante a los estudiantes, y por eso es que se están quedando los estudiantes de que no tienen tiempo. Y más ahora con la pandemia, que nos ha obligado y nos ha acrecentado el trabajo el doble, tanto a docentes como a estudiantes. Cierro el paréntesis. Entonces yo entiendo la molestia del estudiante, la queja del estudiante, yo la entiendo perfectamente. Entonces, obviamente yo como estoy en procesos de autoevaluación, yo me sé todo eso, entonces yo procuro que eso no suceda con mis estudiantes. Yo por eso a mis estudiantes no los sobrecargo con trabajo independiente, porque sé que ellos tienen un número de horas limitadas, ¿cierto? Y también entendiendo que otros profesores no lo están llevando en cuenta, entonces mis pocas horitas que les pongan a ellos probablemente sean absorbidas en tiempo por las otras actividades de los otros docentes. Entonces, es eso. Ángel Eduardo. Aunque quisiera comentar usted sobre sus experiencias en instituciones en que usted ha trabajado. ¿Su rol docente se ve condicionado por las instituciones en que trabaja? ¿De qué manera? Mi rol docente acondicionado, bueno, actualmente mi rol como docente, no tanto por la universidad donde trabajo, porque es una universidad de corte estatal, donde yo como docente tengo plena libertad, ¿cierto?, de aplicar mi cátedra. Lo mismo no sucedería de pronto con una universidad privada, o los docentes que trabajan en colegios privados, donde ellos están supeditados a lo que el dueño de la institución o el dueño de la universidad establezca dentro de las estrategias, ¿cierto? Como por ejemplo en un colegio de corte cristiano, un docente tiene que meterle en sus cátedras, lo se crea, cualquier cosa de la religión o de la Biblia, mientras que en una universidad del Estado como esta, supuestamente no debe ser así. Entonces uno tiene esa libertad. Entonces mi rol como docente no se ve condicionado en este momento, así que puedo decir que tengo plena libertad para trabajar según mi experiencia y según la evaluación del proceso, como veo cómo están los estudiantes, no solamente con respecto a mi cátedra, sino cómo están los estudiantes con respecto a otras cátedras. Entonces puedo decir que en ese sentido no se ve tan coaccionado, ¿cierto? Podemos decirlo así. No hay eso. Más bien tengo libertad y eso me gusta mucho. Quisiera saber En ese sobre sentido, por ejemplo, mira, tú hablas de la propuesta de enseñanza. Venga, te amplío un poquito más. En ese sentido, afortunadamente, la Universidad Surcolombiana en su PEI, en su proyecto educativo institucional, pues está más o menos acorde con los estándares internacionales sobre las diferentes estrategias y enfoques educativos. En este caso, el constructivista, conectivista, y esto está presente sobre todo el constructivista está presente en el PEI de la universidad, y ese es el que nosotros... o por lo menos yo trato de alinearme con eso en la universidad. En ese sentido, cuando hablamos de un enfoque constructivista, quiere decir que yo al estudiante le doy los insumos para que él comience a producir, ¿cierto? Muy distinto a como sucede en colegios de pronto de corte privado o esto, donde les dicen a los estudiantes tienen que aprenderse esto y esto y esto y esto, usted no se puede salir de ahí. Y la respuesta a esto es tal y la respuesta a esto es así, pero no les dan al estudiante una libertad de pensar, ¿sí?, de hacer propuestas. En ese sentido, yo estoy acorde, mi propuesta de enseñanza está acorde con la institución en la que trabajo en este momento, que es la UPC, por aquello del enfoque constructivista. Entonces, en ese sentido, le doy libertad al estudiante también para que mire a ver de pronto. Obviamente hay unos estándares, ¿no? Por ejemplo, viste tú en las presentaciones que hicimos hace 15 días sobre la parte de cultura de los países angloparlantes. Había un estándar que era una presentación. Ahora bien, ¿cómo la iba a hacer el estudiante? Él vería cómo la hacía, si a través de diapositivas en PowerPoint o a través de una herramienta en línea. Y qué aspectos presentaba, cómo los presentaba. Unos presentaron videos, otros no presentaron videos,
¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque cada quien tiene su diferente estilo, cada quien tiene y como cada quien tiene su propio modo de aprender, ¿cierto? Los diferentes estilos de aprendizaje, entonces es muy difícil para mí en estos momentos mandarle un PDF a todo el mundo, porque el PDF no me va a dar la cobertura necesaria para todos los estudiantes, en el sentido de que si hay estudiantes que son más audiovisuales, con un PDF creo que no va a ser la mejor idea para que ellos accedan y trabajen con esa información, ¿cierto? Mientras que los estudiantes que sí son audiovisuales se van a deleitar con eso y van a tener más maneras o van a tener una absorción mejor de la información con la que van a trabajar. Entonces, en ese sentido, eh, eh, creo que sí mi propuesta sí está condicionada, o pues más que condicionada, en línea con, ¿cierto? La institución, con lo establecido por la Universidad Popular del Cesar. ¿Correcto, correcto? Oh, esto lo veo bastante interesante. ¿Cuáles son los principales elementos que tiene en cuenta cuando debes diseñar una propuesta de enseñanza? Mira, yo te voy a ser sincero, yo hace rato no diseño propuestas de enseñanza, hace rato no las diseño. Desde que estoy trabajando en la Universidad Popular del Cesar, nosotros nos dan ya los planes y precisamente porque nos dan unos tiempos tan reducidos No tiene tiempo para, para él. para diseñar, porque es que para diseñar propuestas, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos los planes de desarrollo y miramos cómo los adecuamos, pero son adecuaciones, no empezamos desde cero. O sea, diseñar una propuesta de enseñanza implica sentarse desde cero. Uno lo que se hace es hacer adecuaciones de lo que ya hay y que se ha notado que ha servido, ¿cierto? Y de lo que no ha servido también se cambia, se reemplaza o se mejora. Entonces, pero en condiciones, digamos que me tocara diseñar una propuesta de enseñanza, obviamente tengo que mirar el contexto, es importantísimo. El contexto de enseñanza, el grupo al que voy a enseñar, ¿cierto? Y los contenidos, esas tres cosas, porque yo no puedo meter contenidos, enseñar a un grupo de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar inglés, cuando sé que la mayoría vienen de instituciones públicas de la ciudad, ¿cierto? No muchos, una gran minoría y vendrán de colegios, ¿cómo se dice? Bilingües. Tú sabes muy bien que los que estudian en colegios bilingües generalmente van a estudiar a universidades públicas, privadas, no públicas. Entonces, sí ves cómo tengo que tener en cuenta el contexto, la población, para sí mismo saber cómo trabajar esos contenidos. Entonces, en ese sentido, esos son los elementos que tengo en cuenta para diseñar la propuesta, como tú dices, como tú preguntas. Gracias. Hasta ahora ha sido muy reveladora la entrevista. Ah, bueno, qué rico. Conociendo un poquito sobre ¿A lo que cuántos usted trabaja. docentes más tienes que entrevistar? No solamente usted. Ah, bueno, sería bueno que te pudieras entrevistar a varios, para que Tengo un tú trabajo. mismo, para que tú pudieras encontrar similitudes, diferencias. Es muy interesante ese trabajo cuando tú haces esa misma encuesta que me estás haciendo a varios docentes. Listo, sigamos. Saber un poco de cómo usted trabaja. Esta pregunta porque tenía la curiosidad más que todo. ¿Incluye TIC en sus prácticas de enseñanza? ¿Cuáles? ¿De qué manera? Bueno, las TIC sí las incluyo, incluso de antes de llegar a la Universidad Popular del Cesar, precisamente porque siempre me han gustado. Mira que cuando yo llegué a estudiar a la universidad, mi licenciatura, yo ya había pasado por 2 carreras universitarias y las había abandonado. Luego llegué a hacer la licenciatura en lenguas modernas y resulta que yo ya sabía manejar computadores y esas cosas. Y cuando llegué a la universidad, la secretaria, los docentes les llegaron computadores y nadie sabía utilizar eso. Y yo comencé a enseñarles a mis profesores, a las secretarias. Y entonces yo siempre fui inquieto con esto, listo. Cuando yo dejé la docencia en 2005 y volví en 2000, no, en 2005, ya ni me acuerdo cuándo y volví en 2000, 10, 12, creo, no recuerdo muy bien. Empecé a hacer cursitos
¿cierto? Sobre cómo utilizar las TIC en educación. ¿Por qué? Porque yo volví a la docencia, yo tenía que actualizarme de alguna manera. Entonces sí que las uso y procuro que mis estudiantes exploren diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque como por varias razones. Primero, porque obviamente ya la información que se encuentra en libros ha demostrado ser muchas veces poco didáctica para muchos estudiantes. Por lo que te acabo de decir, los millennials y los centennials son más audiovisuales. Nosotros los baby boomers, bueno, tengo un poquito de baby boomer, pero los de la generación que somos más de leer, 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 leer. Pero ustedes, los millennials y los centennials, son más de mirar y escuchar. Entonces, asimismo, tengo que aprovechar ese recurso o utilizarlo precisamente para no crear una asincronía, ¿cierto?, entre los estilos de aprendizaje de mis estudiantes con las maneras que yo tengo para enseñar. No puedo generar una brecha ahí en ese sentido. No puedo generar una disociación. Entonces tengo que ir a la par. Claro que las uso. Y en caso de mis estudiantes, como mis estudiantes en este momento en la Universidad Popular del Cesar van a ser docentes, entonces qué mejor que vayan preparándose también en el uso de estas TICs. Además que eso está un poquito en concordancia, ¿cierto?, en transversalidad con otras asignaturas que mis estudiantes ven en la universidad que tienen que ver con el uso de tecnologías para la enseñanza de lenguas. ¿Cuáles TIC utilizo? Obviamente repositorios de videos, súper, son en los que más me apoyo yo, repositorios de videos, son en los que más me apoyo. Sobre todo en videos educativos que cuentan con ciertas características especiales, porque no todos los videos que se digan educativos me sirven a mí para la propuesta de enseñanza. Tienen que ser ciertos videos que conjuguen ciertas características, como por ejemplo, que son videos que no pasen de 6 minutos de largo, son videos que deben ser enteramente narrativos. Yo difícilmente me verás tú utilizando un video donde solo ponen filminas, así para que lean. No soy de esos. Trato de colocar videos donde el estudiante está expuesto en la parte del listening, ¿cierto? Está expuesto a la lengua que está aprendiendo. También páginas interactivas donde el estudiante, para hacer ejercicios de práctica, que sean páginas interactivas, donde el estudiante tenga que interactuar con la página y esto. Eso es básicamente hipertexto y el hipertexto. Entonces, es eso básicamente. Así uso las TIC y esos son los ejemplos. Bueno, eso para acceder a información. Ahora, para generar conocimiento, también les pongo a que ellos utilicen las diferentes TIC. Entonces tenemos, por ejemplo, también los mismos repositorios de videos para que generen videos y suban, presentaciones en VoiceThread, que son presentaciones virtuales donde otros pueden entrar a comentarles, aplicaciones como Adobe Spark, donde el estudiante puede generar páginas web o videos de la manera más absolutamente sencilla del mundo, ¿cierto? Y generan allá, plasman todo lo que han aprendido y generan algo, ¿cierto? Generan conocimiento. Entonces, es así como trabajo con STIC. Correcto, muchas gracias. Para terminar un poquito la entrevista, quisiera preguntarle cómo usted maneja a los estudiantes y su vínculo con los estudiantes también. ¿Cómo describiría a sus estudiantes? ¿Son diferentes los de otras instituciones donde trabaja? Bueno, mis estudiantes, yo los veo más como y yo se los digo constantemente, no como yo quisiera, pero sí los trato como mis cuasi colegas y se los vivo diciendo, my quasi colleagues, porque es que eso van a ser mis estudiantes van a ser mis colegas. Algunos ya lo son, porque aunque no se hayan graduado, ya están dando clases, ya están enseñando y entonces ya vienen a mí, ay, profe Marcos, ¿usted cómo me sugiere que yo haga esto y esto? ¿O cómo me sugiere que meta este tema con tales estudiantes? Y es rico ver que ellos ya están en la práctica. Entonces, en ese sentido, yo lo que pretendo y siempre lo he pretendido es que mis estudiantes, verlos desde el mismo plano de la horizontalidad. Ese nivel jerárquico conmigo nunca ha funcionado, ni funcionará. Obviamente tratándonos dentro del respeto, ¿no? Porque aunque somos casi colegas, pues tampoco somos amigos íntimos, pues como decimos en el interior, de prestarnos el ligue, no, pero sí de compartir, de construir juntos. Y tú has sido testigo de pronto de primera mano de cómo
olvídate que yo me voy a sentar en ese pedestal para que los estudiantes me adoren y me digan no sé qué. Yo no soy de esos docentes, entonces voy más hacia la estructura horizontal en mi trato con ellos porque sé que son esos colegas que más adelante van a ayudarme a mí de alguna manera, porque siempre entre colegas se generan redes de apoyo y para compartir cosas, redes de apoyo, y en algún momento esos muchachos que yo estoy en este momento ayudando a formar como docentes van a ser parte de mi red de apoyo profesional. Entonces es así como los trato yo, que son diferentes en otras instituciones. En ese sentido, sí, porque por ejemplo cuando estaba yo enseñando inglés como instructor en estos institutos de educación para el trabajo, obviamente ellos no iban a ser docentes, simplemente iban a ser usuarios del inglés, ¿cierto? Pero igualmente tratándonos dentro de las líneas de respeto y todo ese cuento. Pero con mis estudiantes de la universidad soy más de verlos como esos futuros colegas míos y como tal los trato muchas veces. Incluso les digo, muchos ya me llaman Marcos por el interno y no hay problema con eso, yo no tengo problema con eso. Que a mí no me digan profesor o no me digan teacher, eso a mí no me trasnocha, la verdad, para nada. Me quieren decir Marcos, Marcos y me quiere tutear que me tutee. No hay problema con eso. Entonces es así como describo yo a mis estudiantes, como los miro. Y sí, sería muy distinto a los estudiantes, por ejemplo, con los que trabajé en otros tipos de instituciones técnicas y tecnológicas. ¿Sí? Conflictos con mis estudiantes, mire que casi no tengo porque, por ejemplo, hay estudiantes que saben que conmigo no pasa. Por más que yo les doy una retroalimentación, les oriento y esto, ellos saben que no van a pasar la asignatura conmigo, la reprueba. Y sin embargo, hay estudiantes que piden repetir la cátedra conmigo. O sea, pierden conmigo, pero piden repetir la cátedra conmigo. Entonces yo digo, bueno, algo debe estar aprendiendo el muchacho. Entonces, en ese sentido, sí puedo decirte que tampoco es que haya yo tenido nunca conflictos con mis estudiantes. ¿Listo? Creo que entró alguien. Hi, Ana Maria. Hi. Hello. How are you? I'm good. Hi, Ángel. Hi. No sé qué más quisieras saber, para qué más responder. The next question was about, era sobre esas problemáticas con los estudiantes, pero usted ya me ha respondido la pregunta bastante bien. Ok. Bueno, quisiera agradecerle mucho por la entrevista. Ha sido reveladora. Me ha puesto muchas cosas que pensar. Ok, listo. Buenas tardes, soy Marila Jiménez, docente del Colegio Compasestá. Actualmente pertenezco a las áreas de ética y valores, educación religiosa y ciencias sociales. Soy licenciada en español y literatura. Bueno, en el día de hoy queremos realizarle 6 preguntas en el cual usted va a responder con sinceridad y con amor, porque esto es de amor. La primera pregunta es, ¿cuál es su formación académica? Bueno, como te dije anteriormente, soy licenciada en español y literatura, pero también soy técnica profesional en educación preescolar y recreación. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿qué expectativas tenía antes de empezar a trabajar en la docencia? Bueno, yo quería ser educadora especial, porque siempre me ha gustado trabajar con los niños, pero a medida que iba pasando el tiempo, cuando estaba estudiando un bachillerato, me di cuenta que la pasión y mi vocación es trabajar con niños de edades inferiores, de edades pequeñas, de corta edad. Tercera pregunta, ¿cómo articula su propuesta de enseñanza con el diseño curricular? Primero, trabajamos de acuerdo a la pedagogía de la niña. Los niños en estas etapas, tanto de preescolar hasta segundo. ¿Cómo articula su propuesta de enseñanza con el diseño curricular? Bueno, primero, de acuerdo a las emociones. Los niños en esta edad, de los 6, 7 años, trabajan muy acorde a sus emociones. Hay que crearles confianza, crear lazos entre ellos y el docente para que la enseñanza sea efectiva.
Aquí en el colegio promovemos un aprendizaje llamado autónomo, en el que los estudiantes deben ser capaces de adquirir y de reconocer cuáles son sus habilidades, sus destrezas y fortalezas, pero también sus debilidades. ¿Para qué? Para que convirtamos esas debilidades en fortalezas. Y ahí estamos nosotros como docentes haciendo un acompañamiento constante. Cuarta pregunta, ¿cómo evalúa? ¿Qué criterios generales tiene en cuenta? Para evaluar debemos tener en cuenta la parte afectiva, socioemocional, porque ellos son estudiantes que apenas se están adaptando a los procesos, a sus emociones, ya sea porque consigan un alto rendimiento, porque tengan un bajo rendimiento, pero también tenemos que evaluar la parte cognitiva, y eso lo hacemos a través del saber, que son las evaluaciones, y del hacer, que son cada una de las actividades que los estudiantes van desarrollando, como los aprendizajes individuales y grupales. Quinta pregunta, ¿cómo es su vínculo con sus estudiantes? ¿Cómo lo construye? Es muy estrecho, muy afectivo. Constantemente los estoy motivando a ser mejores, a que se valoren por lo que tienen como personas, como estudiantes, y también valoren eso en la docente. Se les crea confianza constantemente para que ellos sean capaces de participar, si tienen alguna duda poderla despejar, si todavía no entienden algo, la MIS es la que está en estos momentos permitiéndoles crecer a nivel educativo, a nivel pedagógico. Última pregunta, ¿su propuesta de enseñanza se ve condicionada por las instituciones donde trabaja? ¿De qué manera? No, al contrario. Siento que a través de mi experiencia he logrado aprender y añadirle cosas importantes a mi quehacer pedagógico en cualquier institución en la que haya trabajado, y me entregan las herramientas necesarias para poder hacerlo. Papel importante que juegan los padres de familia, quienes me apoyan en el proceso desde casa. Gracias.